Diego, ¿tengo que crear una cuenta de redes sociales para mi podcast? ¿Sí o no? ¿O tengo que promocionarla solamente en mis redes sociales? Esa es una pregunta muy común entre los podcasters porque no saben qué hacer. El día de hoy te voy a explicar cuándo conviene crear una cuenta exclusivamente para el podcast y cuándo conviene utilizar nuestras propias redes sociales para promocionarlo. No te lo pierdas. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas personales y de negocios a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a seguir profesionalizando tu podcast. Como les comentaba al inicio, una gran disyuntiva que tienen los podcasters es que no saben cómo promocionar su podcast. Es decir, no saben si es que tienen que crearle redes sociales al podcast o con sus redes sociales es suficiente o es más potente. Hoy día, lo que vamos a ver es cuándo sí conviene hacer cada una de estas dos opciones. Así que vamos con eso. Antes de empezar, de todas maneras, te quería recomendar que vayas a ver nuestro video de cómo promocionar nuestro podcast en redes sociales, que te lo voy a dejar por aquí, para que puedas ver algunas opciones, algunos formatos, algunas ideas, para que cuando estés en redes sociales, después de ver este video, ya hayas decidido si creas o no una cuenta, sepas cómo hacerlo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuándo sí conviene crearle redes sociales a nuestro podcast. En primer lugar, conviene crearle redes sociales si es que este podcast no lo estás haciendo tú solo o sola, ¿no? Si es que tú estás con algún compañero o con varios compañeros, como no es que hay una marca personal única que se esté promocionando, lo que conviene en ese momento es crearle una identidad al propio podcast. Entonces, al querer crearle una propia identidad, lo que te va a convenir es que tenga su propia red social. En segundo lugar, te conviene crearle su propia red social si lo que tú quieres es que el podcast sea como un producto en sí mismo. Es decir, que haya una marca en torno al podcast y el podcast finalmente la gente no se enfoque tanto en quienes están adentro, o sea que por naturaleza lo van a hacer, así que por eso no se preocupen, pero tú quieres, o sea, tú estás tratando a tu podcast como un producto. Al final de este segmento te voy a decir cuáles son los formatos que aplican para eso. En tercer lugar, deberías crear una cuenta exclusivamente para tu podcast cuando es sobre un tema del cual no es que tú quieras posicionarte. Te doy un ejemplo súper rápido. Puede ser que tú seas un profesional en el rubro del marketing, por ejemplo. Sin embargo, este podcast es más de actualidad. Entonces no te conviene solamente publicar los episodios o las nuevas cosas en tu perfil, ya sea de perfil profesional o perfil personal, porque tú en realidad lo que te va a gustar y donde quieres hacer una carrera es en el tema del marketing. Entonces, cuando el podcast lo estás haciendo por otros motivos y está hablando de otros temas del cual tú quieres posicionarte por otros medios, es mejor manejarlos por separado. Entonces, Diego, rápido, concreto, ¿en qué formatos me conviene crearle una cuenta a mi podcast? Aquí son varios. En primer lugar, el co-host, es decir, tú con alguien más, conviene crearle una cuenta propia al podcast. Luego, cuando es una mesa de diálogo. Y finalmente, cuando son podcasts narrativos. Cuando es un podcast, ya sea de ficción o de no ficción, un documental o una historia original, ahí conviene tratarlos como un producto en sí mismo y como una marca. Obviamente, ya sea en los créditos o ya sea que seas el host o co-host de este podcast, tu marca personal se va a ir potenciando. Sin embargo, creo que aquí es más importante el podcast que las personas que están dentro. Entonces ahí te conviene crearle su propia cuenta. Antes de continuar, como te decía, todo esto tiene que ver sobre cómo promocionamos nuestro podcast. Al final, esto está dentro de cómo promocionamos en redes sociales, pero hay muchas otras formas de promocionar nuestro podcast aparte de las redes sociales. Por eso, te estamos dejando un regalito en la descripción de este video para que puedas descargarte 6 opciones gratuitas de cómo promocionar tu podcast. No olvides descargarla. Ahora, ¿cuándo no conviene
crearle una cuenta separada de la nuestra al podcast. En primer lugar, y creo que es la más evidente, es cuando queremos promocionar nuestra marca personal, ¿no? Si que nosotros lo que queremos es fortalecer, nosotros somos, no sé, emprendedores, o también funciona mucho en lo que es ventas, o queremos ser influencers, o ya lo somos y estamos avanzando, claramente conviene apalancarnos de la tracción que ya tenemos o de lo que queremos generar, que todo gire en torno a nosotros. Nosotros somos el sol de nuestro propio universo. Entonces ahí claramente conviene que nuestro podcast esté dentro, ¿no? Dentro de nuestras redes sociales, que lo promocionemos, que saquemos clips y que aprovechemos todos los beneficios que tiene el podcasting para nuestra marca personal. En segundo lugar, y muy relacionado a lo que acabo de comentar, es que si tú quieres empezar a crear negocios digitales, llámese talleres, cursos, ¿no? Asesorías, eres un freelance, te conviene mucho que el podcast siga relacionado a ti. Como te decía, va muy relacionado a lo anterior, pero acá ya lo estamos viendo a un nivel más de negocio personal, ¿no? Si eres una marca personal, pero que tiene sus negocios. Por ejemplo, si eres un freelance de diseño y quieres hacer un podcast sobre diseño y hablar de diseño, conviene que ese podcast no sea algo separado, sino que esté integrado a lo que tú haces y a tu marca, ¿no? Que sea un podcast, que la gente relacione el podcast rápidamente contigo para que así después puedas ofrecer tus servicios. Igual que con los cursos, las asesorías, etc. Y por último, ¿cuándo no conviene crearle una cuenta separada al podcast? Cuando es un podcast de empresa, ¿no? Cuando ya estamos hablando no de una marca personal, sino si es la empresa en la que tú estás trabajando o tu emprendimiento quiere sacar un podcast, no conviene separar el podcast de la empresa, porque justamente lo que queremos es que el podcast ayude a que la empresa tenga un mejor engagement, ¿no? Una mejor retención con la audiencia, un mejor enganche con la audiencia, y que siempre se reconozca la marca a través del podcast. Entonces no conviene para nada separar ambos conceptos, ¿no? O sea, que el concepto del podcast tiene que conversar con el concepto de la empresa. Al igual que en el segmento anterior, te voy a comentar cuándo conviene que no separes el podcast de tus redes sociales personales o de tu empresa. En primer lugar, un formato que es claro que no puedes separarlo es el de solo host. Si vas a hacer un formato de solo host donde solamente vas a hablar tú, no te conviene, no hace mucho sentido que le crees una cuenta completamente nueva al podcast cuando tú tienes tus propias redes sociales para seguir promocionando. En segundo lugar, es el de entrevistas. El de entrevistas, si bien los invitados son las estrellas, pero tú empiezas a generar una marca personal también, ¿no? Empiezas a generar una marca, empiezas a transmitir ciertos valores con las preguntas que haces, con las respuestas que das. Entonces no te conviene en ese momento separar, ¿no?, el podcast de tu marca. Entonces, amigos, ahorita ya les comenté algunas situaciones en las que sí conviene crear una cuenta de redes sociales separada y cuando no conviene separar las redes sociales. Al final, la conclusión es que ustedes decidan. Esto no deja de ser mi opinión, mi experiencia, pero sí es importante que ustedes lo reflexionen. Y una cosa que tienen que tener en cuenta es que si deciden separar sus cuentas, es más trabajo. De todas maneras, porque es mantener dos cuentas. Si es que tú estás manteniendo una cuenta de marca personal fuerte y decides separarlo, tienes que mantener redes sociales. Como se habrán dado cuenta, les he estado hablando de formatos de podcast, ¿no? Solo host, co-host y todo. Si no tienes ni idea, para ti esto es chino, no estás entendiendo a qué me estoy refiriendo, no te preocupes, porque tenemos un video donde contamos cuáles son los formatos más comunes en el podcast. Ese video te lo estoy dejando por aquí. Entonces, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, que les haya ayudado a tomar la decisión. Cuéntenme en los comentarios qué cosa van a decidir. No se olviden de suscribirse a este canal. Rápidamente también te dejo por aquí un curso totalmente gratis de podcast. Te dejo nuestro podcast llamado Contenidos. Y por último, te dejo un videito si es que debes subir tu podcast a YouTube o no. Los veo por ahí. ¡Chao!